El Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta presenta una nueva temporada de UA al Día, un programa de conexión entre la comunidad universitaria y antofagastina que acerca la innovación, la investigación y la vinculación con información veraz y de calidad. Espacio conducido por las y los periodistas del área de prensa y desarrollado por el área de medios audiovisuales del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta. Bienvenidos a una nueva edición de UA al Día desde el estudio de UANTOF TV. Vamos a revisar, como siempre, al inicio de este bloque, de este programa, la prensa universitaria en uantof.cl/prensa, donde podrán encontrar las últimas coberturas del equipo. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta presentó su cuenta pública de gestión. Por el Día del Patrimonio, el Museo del Mar abrió sus puertas a la comunidad el día sábado. La Universidad de Antofagasta impulsó la salud bucal en adultos mayores ahí en el CDR, y también nos quedamos con esta información, que es que la Universidad de Antofagasta renovará la infraestructura del ingreso principal de su campus Coloso, fortaleciendo el acceso inclusivo. Vamos a ampliar esa información porque una significativa transformación en el campus Coloso será la que se implementará desde esta semana, que es fines de mayo, en la vía de acceso principal del recinto de la UA. Una ambiciosa iniciativa financiada a través de 3 proyectos institucionales que ascienden ahí a una suma de 776 millones y fracción, con los cuales se busca remozar la vía que une el portal de acceso con el pabellón A, con especial foco en potenciar vías inclusivas que faciliten el traslado de personas con movilidad reducida. Eso será lo que va a marcar mayo. Ahí podemos ver la foto que grafica que está ahí en un estado más o menos malo, ¿cierto? El acceso principal se va a ensanchar de 4 a 8 metros y además van a ser obras que se van a extender por 10 meses. Así que quienes transiten habitualmente por el campus Coloso van a tener que tener mucha atención, porque el acceso tanto de personas como vehicular se va a ver modificado, y para nuestros funcionarios y funcionarias también va a haber una modificación en la firma, en la huella del reloj control. Toda esta información pueden revisarla con más detalle en uantof.cl/prensa para que puedan informarse y prever ahí bien cuál va a ser su ruta dentro del campus Coloso durante todo este año, porque las obras se van a extender, ya dijimos, por 10 meses. Bueno, pasamos entonces a presentar a nuestra entrevistada, a nuestra invitada en este espacio de hoy. Ella es Valeria Escobar, ella es jefa de carrera de la carrera de Obstetricia y Puericultura, y también es directora de un interesante proyecto de virus del papiloma humano, del que también vamos a estar conversando. Por favor, Valeria, adelante. Hola, buenos días. Hola, Valeria. Hay varias cositas que vamos a conversar el día de hoy. Yo creo que el tiempo, ¿cierto?, se nos va a hacer poco, pero hay mucho que está pasando en términos de obstetricia, hay mucho que está afectando al mundo de las matronas. Y lo primero es la contingencia. Ya quiero partir por ahí porque existieron movilizaciones, especialmente el día viernes que recién pasó. Recordemos que hoy es lunes 26, que estamos acá grabando este capítulo, por el decreto exento número 243 del Ministerio de Salud, que modificaba la norma técnica 150. ¿Cómo podríamos traducir esto al español? Primero, gracias por la invitación, y también contarles que fueron momentos totalmente de angustia. Uh-huh. Lo digo y lo reflejo como angustia porque movilizó a todo el país respecto a lo que es la matronería, desde el Colegio Nacional de Matronas, los colegios locales y por supuesto todos los estamentos que nos incluyen. Estuvimos movilizados en desacuerdo a esta nueva actualización de la norma 150, lo cual fue emitido el día martes de la tarde, y nos enteramos de el decreto exento número 243, que lamentablemente, como norma técnica, que era respecto a la actividad hospitalaria, no se encontraba trabajada con los gremios especialistas, en este caso gremios como la matronería, y no solamente ellos, por ejemplo, con ginecobstetricia, la Sociedad Chilena de Ginecobstetra, o por ejemplo también el Colegio de Químico-Farmacia, uh-huh, de Químicos Farmacéuticos, donde
lamentablemente, ¿cierto?, una norma técnica, si es bajada a nivel país y con una interpretación amplia, ¿cierto?, puede afectar sin duda el trabajo actual o futuro de distintos gremios y profesiones que por años nos hemos dedicado, ¿cierto?, a trabajar distintas especialidades. En nuestro caso, la salud sexual reproductiva y no reproductiva de todas las personas del ciclo vital en Chile. De hecho, como matronería ya tenemos más de 190 años y puedo decir con mucho orgullo, ¿cierto?, que además que nuestra coordinadora internacional o la presidenta nacional de la Confederación de Matronas a nivel mundial también es de Chile. Yeah. Entonces hay tantas cosas que sí o sí nos gana cierto terreno a nivel nacional y mundial respecto a lo que es la matronería, que una norma técnica, ¿cierto?, nos puede venir realmente mal. Y por eso, ¿cierto?, se movilizó todo el país. De hecho, nosotros como Casa de Estudios también, conjunto con el departamento, los estudiantes estaban muy motivados. De hecho, tuvimos un paro durante todo el día viernes, ¿cierto? Y claro, se entiende la angustia, la preocupación de todo el país respecto a esta norma. Lo bueno y lo muy favorable para nosotros, lo cual destacamos como matronas, es que el presidente mismo, ¿cierto?, salió de la moneda a dar, claro, y se acercó e incluso logró lo que en casi un año no habíamos logrado como matronería, porque se pidió a través del nuevo Colegio de Matronas Nacional. Desde julio veníamos pidiendo una reunión con la ministra y no se había hecho efectiva. Entonces, súper importante y que en este caso, ¿cierto?, el presidente de la República se acercó a trabajar y quizás lo movilizó, que va a ser padre prontamente. Claro, esperamos que sí. Oiga, claro, porque además, esto movilizó al cuerpo colegiado y no colegiado de la matronería en Chile, y eso porque habían grandes cambios que obviamente ahora no se va a avanzar hasta tener una conversación técnica, ¿cierto? Pero se involucraban, por ejemplo, los servicios de urgencia, que no iban a ser específicos para, por ejemplo, mujeres gestantes, que es algo muy positivo en términos de servicios públicos, en términos de atención de urgencia a las embarazadas, con ginecólogos de turno, ¿cierto?, con monitoreos, con matronas. Están ahí todo un equipo multidisciplinario para poder atacar o frenar, ¿cierto?, directamente alguna patología que están sufriendo las embarazadas. Eso ya no iba a existir con esta, por ejemplo, con esta modificación. Exacto. Esta nueva norma técnica daba para la interpretación, sobre todo en los hospitales de nivel avanzado, ¿cierto?, como el Hospital Regional de Antofagasta, que para la unidad de urgencias, por ejemplo, fuera indiferenciada para unidades como, por ejemplo, que pediatría absorbiera neonatología, limitando, ¿cierto?, lo que es la atención directa o especialista de profesionales, por ejemplo, neonatólogos, matrones, y absorbido por unidades o médicos generales o pediátricos, lo cual es un poco más amplio, ¿cierto? No hay una especialidad respecto a la temática. Incluso el tema de pabellones relacionado a lo que es médico-quirúrgico, se estaba proponiendo de que los partos que no fueran fisiológicos, es decir, las cesáreas fueran dentro de lo que es una atención médico-quirúrgica general. Y ahí también, ¿cierto?, se vienen otras temáticas relacionadas a lo ginecológico, por ejemplo, que también querían que se fuera absorbido por la unidad médico-quirúrgica. Es decir, si una mujer estaba enfrentada, por ejemplo, a alguna pérdida reproductiva o algún tema ginecológico, por ejemplo, un cáncer ginecológico, podía perder espacio su intimidad, muchas veces su dolor, su pérdida, etcétera, respecto, por ejemplo, cáncer de mama y otros, ¿cierto?, que es distinto el afrontar la pérdida, ¿cierto?, respecto a una parte tan importante en la mujer, por ejemplo, pérdida de un útero, de las mamas, etcétera, que fuera trabajado dentro de otras áreas médico-quirúrgicas. ¿Pasa en Chile en algunos tipos de establecimientos? Sí, los más pequeños, pero no es la idea que se pierda, ¿cierto?, en los hospitales que son especializados esta atención, porque además es en gran volumen. Claro, y por ejemplo, ese tipo de modificaciones afectaría también, me imagino, directamente a la lógica de parto respetado que tienen los recintos públicos, ¿cierto?, donde las mujeres entran por esta urgencia obstétrica y pasan directamente, si están en trabajo de parto, a una sala de parto. Exacto. De hecho, nos llamó mucho la atención que nosotros conmemorando, ¿cierto?, esta Semana Mundial del Parto Respetado durante la semana que pasó, y todavía algunas cositas que nos quedan esta semana a nivel de Chile, lamentablemente saliera una normativa desactualizando, ¿cierto?, o desconociendo quizás el trabajo que se ha hecho como matronería hace tantos años. Y esto también nos generaba angustia, porque como matronas lo que más queremos resguardar, ¿cierto?, para las mujeres y la población en general es su salud sexual
reproductiva de una manera, ¿cierto?, con una atención afirmativa, con una seguridad en su espacio, que es un espacio que no exista, ojalá, la menos violencia posible. De hecho, llevamos años trabajando en disminuir los indicadores relacionados a violencia ginecobstétrica, y un tema que nos ha costado como gremio también implementar, porque muchas veces decían, es que si hablamos de violencia ginecobstétrica vamos a hablar de violencia de la matrona, y no necesariamente. La violencia ginecobstétrica habla de todo el proceso de atención en ginecobstetricia, donde puede ser afectada a la mujer o su familia, ¿cierto?, relacionada a su proceso en general de la área reproductiva, no necesariamente por matrona, puede ser por médico, puede ser por un personal administrativo, por cualquier personal del estamento de salud. Sí, me parece interesante entrar de lleno, porque ese era otro de nuestros temas que queríamos abordar hoy, que fue la Semana del Parto Respetado. Hablábamos fuera de micrófono también, lo que más hay que hacer cuando hablamos desde la obstetricia o con una matrona es desmitificar un montón de situaciones y un montón de conceptos erróneos que tiene a veces la ciudadanía respecto a lo que ocurre en un rol paciente-matrón, paciente-matrona. Por ejemplo, el parto. El parto es atendido. Quien recibe en este mundo a los bebés son las matronas y los matrones, ¿cierto? Y a veces uno, cuando está ajeno a esta realidad de haber pasado por un parto, piensa que es el ginecólogo. Claro. ¿Cierto? Entonces, partamos por ese concepto erróneo. Generalmente, bueno, todos los partos fisiológicos son atendidos por matronas y matrones más en el sistema público, por el tema de lo que es parto quirúrgico, en este caso cesárea generalmente, es cierto, también trabajamos en equipo con los ginecóptetras, sin embargo, cierto, quien recibe al bebé para llevarlo generalmente a la atención inmediata, en la nursery que se le llama, es el profesional matrona-matrón. En acompañamiento muchas veces las clínicas privadas, sobre todo con pediatras neonatólogos, donde, ¿cuál es la idea de todo esto? Prevenir, cierto, cualquier situación de emergencia que se pueda desatar en ese instante. Ahora, en el sistema público es 99% solamente matronería, donde muchas veces se llama en caso de urgencia. Y ahora, ¿cuándo sabemos o cómo vamos a llamar o cómo sabemos cuándo es la urgencia? Porque hay patrones, ¿cierto?, relacionados a la atención de la mujer y su proceso de parto, que nos van a indicar si es de urgencia y vamos a requerir, ¿cierto?, una llamada al especialista o no. Que hay tantas cosas que hay que conversar, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el parto respetado que hoy en día tenemos. Hoy en día estamos fomentando, tanto el sistema público y privado, los planes de matronería o plan de atención del parto. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Este plan de atención del parto también se invita a toda la comunidad, sobre todo las que están por ser mamitas, que vayan ya conversando con sus colegas, con sus matronas, perdón, con las colegas, que vayan conversando, ¿cierto?, con sus ginecobstetras, que ellos también tienen deseo de cómo recibir a su bebé. Hoy en día, ¿cierto?, ya estábamos hablando también de las tasas generales de fecundidad. ¿Cuánta es la proporción de mamás o de mujeres en Chile que tenemos hijos? Y no da más de 1,03. 1,03. Entonces, este momento es tan único que debe ser sin duda planificado en familia y pensado en situación A y B. Sí. Si mi parto va de manera fisiológica, ¿cierto?, puedo tener un plan de parto, y si no fuera de tal manera fisiológica, porque estoy quizás afrontando una patología durante mi primer, segundo, tercer trimestre, voy a tener también las opciones para que incluso un parto quirúrgico tenga también una atención especializada con un plan de parto. Por ejemplo, quizás es feo ser autorreferente, pero doy gracias a mi colega, ¿cierto?, que me atendió en mi parto. Hoy estuve en una preeclampsia, fue un parto quirúrgico, donde tuvieron que sacar a mi bebé a temprano, pero sin embargo tuve apego en túnel. Tuve también medicina placentaria y otras características que uno, ¿cierto?, solicita, a pesar de que era en pandemia, para poder tener un plan de parto, es decir, poder recibir a tu bebé con todo el amor y con todas las características que tú y tu familia desean. Por ejemplo, una luz tenue, musicoterapia, aromaterapia, entre otros. Sí, bueno, relajarse en la tina. Exacto. ¿Cuál es el rol del acompañante también en el parto? Que es muy importante, muy significativo también el apego con el acompañante. Puede ser el padre o no, ¿cierto? Sino que la persona significativa. Una persona significativa. Eso es parte del parto respetado, y que muchas veces todavía existe la concepción también social que en los hospitales se trata muy mal. También. Sí,
si tú quedaste embarazada, entonces tienes que sufrir todas estas consecuencias que tiene el parto, y las cosas ya no son tan así. Digo no tan así porque debe haber uno que otro caso. Claro. Sí, eso es innegable. Pero sí se ha trabajado mucho en el parto respetuoso, incluso en el manejo del dolor. Exacto, ¿cierto? En las terapias farmacológicas y no farmacológicas del dolor. De hecho, hoy en día en el hospital con nuestras internas de obstetricia hemos estado trabajando en plan de parto, incluso para las personas que tengan alguna diversidad o, por ejemplo, incluso que no hablen español, a través de pictogramas. Es decir, con imágenes, ¿cierto? Explicar que usted puede elegir si hacer rebozo, ¿cierto? Masaje, ocupar una pelota de pilates, si quiere ocupar aromaterapia o incluso, ¿cierto? Tener un parto en el agua. Incluso la epidural, exacto, que se puede pedir más de una vez. Claro, se puede ir recargando. Ahora, ¿qué es importante? Hay un montón de alternativas farmacológicas, como decíamos, farmacológicas y no farmacológicas del dolor. Sin embargo, también está la característica del nuevo Hospital Regional de Antofagasta, tiene esta sala de atención integral del parto, y lo cual no se da en todas partes del mundo. De hecho, tenemos esto muy similar a cómo funciona en España. Tuve la oportunidad en algún momento, hace ya 10 años, de visitar estas salas y son muy similares a lo que tenemos hoy en día acá en Antofagasta, lo cual es un lujo poder tener, ¿cierto?, para el sistema público, por ejemplo, partos en el agua y estas impresiones de placenta, y que sea más acompañado. De hecho, también, ¿cierto?, se ha ido rescatando este tema del parto humanizado o más respetado, resguardando, ¿cierto?, este momento íntimo y los respectivos tiempos, sin prisa, sin apurar un proceso que tiene que ser disfrutado por la familia y idealmente con el menos dolor posible. Claro, y si hablamos de parto respetado, también sin duda creo que hay que hablar de los tipos de parto, que a veces no todas las mujeres Exacto. sabemos que podemos elegir la forma en que queremos parir. Las posiciones. Exacto. Podemos tener parto vertical, Exacto. parto en 4 apoyos, Exacto. en el agua, como dices tú, Exacto. el parto tradicional en camilla. Con un trípode, incluso también podemos aferrarnos de una manta. Sí. Y como gusten, si hoy en día todo esto, el plan de parto, tanto en monitos o pictogramas o lo escrito, uno lo puede solicitar en el hospital regional o idealmente en el CEFAM. El CEFAM que ya están trabajando a través del Chile Crece Contigo con toda esta elección. De hecho, hay visitas guiadas también al hospital regional, generalmente son los miércoles, y ahí tienen que preguntar en su centro de salud familiar para que asistan. Sí. Estas visitas guiadas generalmente son con una persona de apoyo significativa con quien usted va a entrar para prepararse un poco, más allá de preparar solo el bolso, prepararnos mental, ciertamente, y prepararnos cómo va a ser el día, uno de los días más importantes de nuestra vida. Sí, bueno, claro, hemos hablado harto del sistema público, porque es una bonita realidad, ¿cierto? Esta poder elegir. Crece Contigo. Sí, pero ¿qué pasa como en el mundo privado? ¿Se está avanzando también en esto? Sí, de las colegas que conozco generalmente, o lo que se está llevando en la mayoría, puedo hablar por Antofagasta, desconozco otras realidades del país, pero sé que la mayoría está trabajando también con este plan de parto. Doy fe, ¿cierto?, de que hay muchas colegas que están trabajando y hay ginecobstetras que también están trabajando incluso en los tiempos. ¿Qué pasa habitualmente en el sistema privado? Gran parte, ¿cierto?, como dice por ahí un lema, son cesáreas innecesarias. Y es un tema que tenemos que tocar. Sin embargo, también están los esfuerzos de la Seremi Salud Antofagasta, donde me consta también que han estado haciendo un trabajo con la privatemia para que haya menos cesáreas innecesarias, que volvamos un poco más a lo fisiológico en las mujeres que puedan tener fisiológico. Que además Chile es uno de los países con mayor tasa de cesáreas en el mundo. Exactamente. De hecho, más del 70% generalmente en el sistema privado es cesárea. Y en el sistema público, ¿cierto?, conversábamos hace poco, el día viernes, de hecho, en un documental que presentaron las colegas, alrededor del 56% en el sistema público es cesárea. Ahora, ¿cuál es la brecha? Antofagasta, ¿cierto?, como hospital regional, es un centro de derivación de urgencia, entonces también no podemos pedir que sea tan bajo, porque muchas veces llegan madres con alto riesgo obstétrico. Entonces, que requieren una cesárea en estos momentos de urgencia. Sí. Oye, Valeria, bueno, para ir cerrando el tema de Semana de Parto Respetado, creo que hay otro mito importante que tiene que ver con la episiotomía, ¿cierto? No lo hemos tocado acá, hemos tocado cesárea, hemos tocado parto respetado, ¿cierto?, en elección. Pero ¿qué pasa con la episiotomía? Que es uno de los mayores quizás mitos que se instalan en la cabeza de muchas personas para poder ir a su parto. Incluso, yo te diría otro mito más, la depilación.
Claro, exactamente. Antiguamente se ocupaba mucho. De hecho, mi formación incluyó de que teníamos que hacer una episiotomía profiláctica, de que había que rasurar. Hoy en día está comprobado que no es necesario, que una mujer en una etapa tranquila, relajada, ¿cierto?, con un ambiente seguro, si uno solamente hace una protección perineal, es decir, colocando las manitos y con una bastante emulsión en la zona donde va a salir su bebé, la zona vulvar, ¿cierto?, podemos hacer un buen apoyo y no es necesario hoy en día estar interviniendo quirúrgicamente o con una tijera en el momento del parto. Es decir, no tenemos por qué hacer más traumático un proceso que es fisiológico. Uh-huh. Y para allá está apuntando todo hoy en día. De hecho, ¿cuál es la idea de todo este tema? Que las mujeres cada vez sientan menos dolor, pero con un acompañamiento seguro y además, ¿cierto?, con todo lo que significa un ambiente respetado para ella y su entorno. De hecho, veíamos un documental muy lindo el día viernes donde nos invitaron Damu Yang y otras colegas que están trabajando en la temática que se llama Parto Orgánico. Uh-huh. Y hay mujeres, ¿cierto?, que esto ya se viene trabajando en otra iniciativa a nivel mundial, que incluso cuando tienen un parto tan significativo, respetuoso, sin dolor, se relajan, pueden llegar a tener incluso momentos de placer en el parto, de excitación, y uno a veces lo relaciona solamente a la actividad sexual, y no. O sea, el parto ya por sí es una actividad, ¿cierto?, de reproducción que están haciendo nuestro bebé, pero sin duda puede dejar de ser doloroso y puede ser uno de los momentos más felices de nuestras vidas, no solamente por la llegada de nuestro hijo, sino que sea un momento de placer, de disfrutar, ¿cierto?, nuestro nacimiento, porque es único. Aunque tengamos muchos hijos, nunca va a ser igual uno al otro. Uh-huh. Oye, pasamos de semana del parto respetado a semana de la lactancia materna. Buen punto también. Mito tras mito, diría yo. Bueno, al momento de que salimos del parto tenemos este primer acercamiento a la lactancia, este acercamiento inmediato, quienes lo impulsan, quienes lo propician, ¿cierto? Mientras más rápido, mejor. ¿Cuál es el primer mito que podríamos definir en términos de lactancia? ¿El acople? Claro, de hecho, generalmente hay muchas veces que se pensaba que había que separar a la mamá del bebé y dejarlo como descansar a la mamá. Bueno, hoy en día, más que dejarla descansar o no, se busca dentro de la primera hora o la golden hour, ¿cierto?, la hora dorada, que el bebé tenga un acople inmediato. Con como conversaba también en la oportunidad de tener un apego en túnel, es decir, que el bebé salga en lo oscuro y llegue en una sala, aunque sea quirúrgica, oscurita, y busque por su instinto natural a ponerse en el seno de la madre. Es muy significativo, muy importante para desarrollar el instinto de ese neonato. Y no solamente el instinto del neonato de raptar, ¿cierto?, de llegar al pezón, sino que también el instinto materno para que genere, ¿cierto?, las hormonas de eyección láctea necesarias para que vaya saliendo el calostro. Ahora, tenemos claro, después de tanta investigación científica y tanto tiempo, que el calostro, aunque muchas mamás piensan que no alimenta porque es el primer suerito, lo más transparente, es una de las lácteos del líquido más beneficioso para el bebé. Oro puro, dice. Exacto, porque además está lleno de defensas para ese niño. De hecho, hay muchos estudios que hablan de lo importante del calostro durante los primeros días del bebé, porque lo va a proteger para siempre. Uh-huh. Y sobre todo los primeros días, ¿cierto?, para que tenga desde el calostro, un proceso de lactancia a futuro, para un mejor sistema inmuno, tanto lo digestivo, lo respiratorio y otros. Uh-huh. Sin duda le estamos traspasando no solamente amor. Oye, Valeria, bueno, los niños y niñas que nacen, ¿cierto?, tienen una baja de peso significativa cuando salen del útero y entran a la vida, ¿cierto? Se dice que en esas 48 horas dentro de la hospitalización bajan a eso de un 30% de peso. Sí, ¿cierto? Bueno, es como normal. Generalmente el 10% es como dentro de los rangos normal. Yeah. En los primeros días, ahora, ¿qué tenemos que evaluar? Hay distintos factores donde incluso hay colegas que hoy en día se están dedicando a trabajar lo que es el acople, la lactancia efectiva, ¿cierto? Por ejemplo, doy ahí el tip de mamada de mamar, ¿cierto? La colega Valentina y otras colegas también de Damu Yang se están dedicando a estas consejerías
consejería de lactancia. ¿Por qué es tan importante? Porque la lactancia en los primeros 6 meses, sobre todo, ojalá todas duraran un poquito más de 6 meses, van generando distintas, como conversábamos, sustancias, tanto la parte clínica, por así decirlo, con defensas, incluso otras formas de probióticos naturales, como también lo que es distintas hormonas que desarrollan el cerebro de nuestro hijo o hija, el amor, el apego. Incluso hay estudios que hablan de que evitan la violencia en la familia. ¿Por qué? Porque genera amor o instancias de hormonas, no solamente la mamá con el bebé, sino que también en los que rodean esta dupla o binomio madre-hijo. ¿Qué pasa con los conceptos de tu leche no nutre, tu leche no lo alimenta, claro. Dale relleno, métele relleno, está mal, hazlo. Bueno, uno de los mitos generalmente más comunes, ¿cierto? Pensar que como el calostro generalmente es tan delgado, dicen, no, es que esa leche tan delgada ni alimenta al niño o niña. Bueno, no es real, ¿cierto? Toda mamá produce lo que su hijo realmente necesita. De hecho, hay estudios que cuando la mamá o el bebé está enfermo, ¿cierto? Sobre todo cuando el bebé está enfermo, la mamá va produciendo distintos tipos de leche, sí, con la mayor o menos grasa, hidratación y lo que requiere realmente el bebé. De hecho, somos uno de los pocos mamíferos, ¿cierto?, en el mundo que existe en la Tierra que tomamos generalmente leche de otros animales. Debiéramos tomar de nuestra propia, ¿cierto?, naturaleza, humano con humano y no con tanto. Ahora, no significa que no hayan otras opciones. De hecho, hoy en día también se está desarrollando mucho las alergias a otro tipo de leche. Yo tengo un hijo APLB que es alérgico a la proteína de leche de vaca y me ha tocado, ¿cierto? Y ahora que está más grande ya no le puedo dar pecho, ya tiene 4 años. Sí, mutar, por ejemplo, a leches vegetales o incluso probar con leche de cabra. Claro que es ahí todo un tema la alergia, porque además es a la caseína y a todas las trazas de soya que pueden haber por ahí, que están hasta en los condimentos. Exacto, ¿no? Y hoy en día se está desarrollando tanto, de hecho conversábamos este mismo tema el día viernes también con otros colegas, que lo que alimenta a nuestro organismo puede generar distintos trastornos, patologías, incluso hay estudios que lo relacionan hasta con neurodivergencia y otros temas. Por eso es tan importante que dentro de lo que es los primeros meses, ¿cierto?, desde recién nacido hasta el año de vida, se genere, ojalá, la lactancia materna, se generen oportunidades de amor, de apego seguro, y sobre todo para proteger la primera infancia, como lo dice la ley Chile Crece Contigo. Lo que buscamos, ¿cierto?, es que se generen vínculos afectivos, vínculos también en todo el entorno para que estos niños, futuros niños, sean lo más seguros y lo más sano posible durante su vida. Un apego seguro nos va a dar adultos seguros también. Oye, Valeria, ¿cómo podemos nosotros concebir, bueno, como mujeres y como sociedad, tantas recomendaciones de lactancia materna, de exclusividad de lactancia materna? Y ahí voy a tocar un tema sensible que se condice con un periodo postnatal de 5 meses y medio, cuando tu hijo todavía no inicia la alimentación complementaria, con problemáticas para muchas veces hacer valer la hora de lactancia materna, que la ley dice que es como mínimo 1 hora, es lo mínimo que te pueden dar, o sea, y algunos se quedan en lo mínimo y otros en más. A la proximidad de los jardines, a la vida adulta, ¿cierto? Que por lo demás la mujer está viviendo un proceso de readaptación a su vida cuando vuelve del postnatal, pero todavía sigue conectado a un bebé que es muy pequeño. Exacto. Ahí tenemos una gran discusión del postnatal también de 1 año. Exacto. De hecho, hay parlamentarios que están impulsando esta iniciativa y de hecho hace poquito también tenemos una colega que está con un bebé pequeño y de verdad es totalmente necesario. Yo tuve la ventaja, entre comillas, de estar 1 año con mi bebé por el tema de pandemia. Y realmente fue importante y significativo porque además, ¿cierto?, como mi hijo fue prematuro. Y la alergia. Exacto, la alergia alimentaria fue todo un tema. De hecho, con 4 años todavía sigue siendo un tema, pero ya dejando un bebé sobre el año es mucho más llevable que un bebé más pequeño, a pesar que todos sabemos que durante los primeros 6 años, ¿cierto?, es donde generalmente está la mayoría de las infecciones respiratorias, jardines, etcétera, que más hoy en día con los riesgos, ¿cierto?, nos está generando algunas angustias a las mamás. El año pasado
pasado tuvimos a nivel país uno de los brotes más grandes registrados en los últimos tiempos respecto a virus sincicial, que también da muerte a los bebés menores de 1 año. Entonces, de verdad sería importante que los parlamentarios sigan trabajando estas temáticas que muchas veces generan inequidades de género para todas las mujeres que trabajamos hoy en día. ¿Cuántos de nosotras nos gustaría tener siempre este derecho garantizado, o no solamente la mamá, a veces también el papá, para poder cuidar bien a nuestros hijos, que al final son los futuros chilenos? Sí. De hecho, la cantidad, leía hace no mucho rato atrás, ya que estábamos hablando de la tasa global de fecundidad, de que el nivel de reemplazo generacional estaba muy bajo en Chile, es decir, vamos en algún momento de aquí a unos próximos 5 o 10 años a tener que requerir, ¿cierto?, de que haya más migración, quizás como ya lo han planteado otros países, porque ya los chilenos no estamos teniendo la cantidad de hijos que genere un reemplazo, es decir, se va a acabar en algún momento la mano de obra, vamos a dejar de tener un índice de producción, entre otras cosas, ¿cierto?, porque ya no somos eternos. Dicen las noticias que cada mujer chilena debería tener al menos 2 hijos para poder asegurar que tengamos futuras generaciones. Exacto. Pero si eso 2,1 dice el reemplazo generacional. Si no va acompañado de políticas públicas, de protección a la maternidad, de coparentalidad, que es muy importante. Totalmente. Tenemos 1 año postnatal para las mujeres y 5 días para los hombres. O sea, 1 año me refiero a la discusión. Exacto. Y la discusión dice que podríamos tener 1 mes para los hombres. Apego, no mucho, y cuando no hay tampoco redes de apoyo. Muchas veces ahí la que sortea el trabajo o tiene que limitar su trabajo, más bien dicho, es la mujer. Sí. Oye, pero si volvemos a la lactancia, yo quiero alcanzar a desmitificar al menos 2 cosas más. Los alimentos. Lo primero, que no comas picante, que no tomes café. No, de hecho hace, un tiempito ya atrás estuvimos en una capacitación que nos invitó en la Universidad de Santo Tomás a varias matronas de Antofagasta, donde también tuvimos la oportunidad de estar discutiendo con químicos farmacéuticos, con pediatras, y totalmente no, o sea, no afecta para nada los alimentos, puedo comer de todo. Ahora, sí tengo que tener resguardo que si yo sufrí gastritis, por ejemplo, durante mi embarazo, o quizás colon irritable u otra patología gastrointestinal, ¿cierto? Claro que lo voy a cuidar, pero más que por el bebé, por mí, porque si yo estoy mal no voy a estar con todas las energías que necesita generalmente un neonato para poder dar un proceso de lactancia seguro y efectivo. El acople, para poder estar bien, porque si yo no me siento bien, ¿cómo voy a estar ayudando a mi bebé? Acá lo principal, es cierto, es que la mamá, la mujer, se sienta y esté confortada, que esté bien, que esté sana. Eso es el punto principal. Muchas veces, ¿cierto?, dicen, no, es que la mamá ya no quiere dar pecho porque se está incómoda. Sí, pero a veces el sofá, o es la posición, es una técnica de lactancia incorrecta. Quizás necesita un cojín de lactancia, o necesita quizás un poco de tiempo que le apoye la familia con otros deberes, con los otros hijos, con tantas circunstancias que muchas veces limitan, ¿cierto?, que la mujer tenga el espacio oportuno para generar este proceso de lactancia efectivo, seguro, ¿cierto?, y que sea necesario para su bebé. Y muchas veces la demanda en sí, uno no deja de, por ejemplo, de pensar en trabajo, o que me están llamando, oye, ¿qué estará pasando hoy en día? Y uno como mujer también, dentro de nuestra múltiple mar de cosas que tiene pendiente en el día, busca también resolver todo y también darnos nuestro espacio. Los momentos con nuestros hijos son únicos e irrepetibles. Entonces me voy al otro extremo. ¿Qué pasa con la presión social del destete? Buena pregunta también. De hecho, no solamente el destete, hoy en día también tenemos la presión social respecto a por qué los niños andan descalzos y otros ciertos motivos de crianza respetuosa. Hoy en día no podemos decir que hay una edad, que hay una forma correcta de criar, porque cada familia va a decidir lo que es correcto para su hijo, basado, ¿cierto?, idealmente en la literatura científica. Ahora, ¿qué dice la nueva literatura científica respecto a la crianza respetuosa? Que ojalá, ¿cierto?, se estimule la mayor parte del tiempo posible, y que por ejemplo, nuestros pies son como nuestras manos, que respecto al destete, ¿cierto?, ojalá no se ocupen chupones artificiales, sino que sea solamente por lactancia, por la forma del paladar, entre otros. Ahora también hay bebés que les genera quizás alguna situación, por ejemplo, de reflujo mayor
o menor reflujo, ¿cierto? Y mayor seguridad de estar chupando algún tete especial. De hecho, hay hasta un médico acá antofagastino que se hizo bastante famoso por una chupeta artificial, el doctor Marinov. No sé. Sí. Entonces, hay situaciones, ¿cierto?, que hay que evaluar para la familia, circunstancias, y es todo un mundo que en realidad hoy en día hablar de un destete, una etapa o una forma, yo diría sinceramente que hay que evaluar la situación, las circunstancias y en qué momento está viviendo la familia y sobre todo esa mujer. Porque quizás esta mujer necesita trabajar, no puede estar con el bebé todo el momento en su pechuga, ¿cierto? Y necesita de alguna forma calmar a su bebé. Y bueno, acá no hay ninguna madre perfectas, todas somos imperfectas y estamos en un aprendizaje constante, tanto las madres, la pediatría, la matronería y todos, porque estamos continuamente con distintas investigaciones científicas que nos van demostrando, sí, que el amor, el tiempo, la dedicación, ¿cierto?, es dentro de lo más importante, y por supuesto la lactancia materna e idealmente exclusiva. Si yo no doy una lactancia materna exclusiva y es mixta, es lo que tengo como realidad, ¿cierto?, para ofrecer a mi hijo. Sí. Y eso no significa necesariamente que esté del todo mal. Incluso una artificial, porque hay veces situaciones como por ejemplo patologías o medicamentos que tengo que tomar como mujer que van a impedir una lactancia materna exclusiva, y por eso no voy a ser menos mamá. Eso también es importante, porque muchas veces lo he escuchado también, que por ejemplo dicen, ¿tú qué sabes? Tú no eres ni madre porque te sacaron tu hijo por cesárea. Y la verdad es que es tan doloroso cuando uno, por ejemplo, ha pasado preeclampsia o momentos de angustia, que uno ni siquiera sabe si va a poder estar viva para ese bebé. Y de hecho conversábamos el día viernes también con otra mamá que es antofagastina y que lamentablemente le tocó vivir una patología hepática que se da una cada 1000, se da muy pocas veces, pero generalmente estas mujeres cuando llegan al momento del pabellón también mueren. Y tenemos la ventaja, que es cierto, o el milagro que esta mamá antofagastina se salvó. Se salvó ella y salvó a su bebé. Y saben cuánto sufrió, es enormidad, cuántos pinchazos tuvo en la UCI. Ella nos mostraba los brazos y cómo sufrió, que tanto que decía, por ejemplo, si a mí me vuelven a repetir que el tener mi hijo por cesárea no fue doloroso, de verdad que voy y le pego una cachetada a alguien. ¿Por qué? Porque me decía, me dolió tanto, sufrí tanto, mi esposo sufrió tanto pensando que íbamos a morir, o él o yo. Entonces, son distintas las situaciones. Yo invito también a que seamos sororas, que en realidad como mujeres nos entendamos, porque somos distintas, diversas, tenemos distintas realidades económicas, sociales, culturales, incluso muchas veces relacionadas a lo que es el núcleo de la familia, redes de apoyo, que en realidad uno no puede ser digno de admirarse de nadie, sino que al contrario tiene que ser comprensivo y respetuoso. Sí, importante ahí para terminar, bueno, esta semana que se está celebrando la lactancia materna, que además la lactancia materna es única y es un derecho que la mujer también hace uso, o sea, porque también hay posibilidades de renunciar a la lactancia. Exacto. Y eso debe respetarse. Totalmente de acuerdo. Y en relación a la Semana Mundial del Parto Respetado, no solamente el parto, la lactancia y todo proceso reproductivo en general. De hecho, está por salir la ley de aborto. El otro día veía algunas noticias también, y bueno, y todo muy en zona de la matronería a la final. Sí. Valeria, ya, mira, hay tantos temas que hablar. Yo quiero cerrar solo con un cachito que tiene que ver con la investigación que estás liderando ahora. Ya. Voy a cambiar de pantalla acá. Y es concientizar un poco, porque quizás otro día podemos profundizar un poco más, concientizar un poco respecto a lo que está pasando con virus del papiloma humano en nuestro país, pero especialmente a nivel local. Y acá muestro yo una cifra que tú nos pones en una presentación, ¿cierto?, de las mujeres que se tomaron el PAP en los últimos 3 años, una distribución por regiones que hace la CACEN en el año 2022. Antofagasta está en el segundo lugar. Pero ¿qué pasa con esta realidad del PAP a nivel local, que es, bueno, finalmente el examen más común para predecir si es que está existente el virus? Bueno, les cuento, Antofagasta, como muestra en la gráfica, es el segundo lugar más bajo de Chile respecto a las mujeres que refieren a hacerse el PAP en los últimos 3 años, según la encuesta CACEN. Ahora sí, de hecho hay una diapositiva por ahí que habla sobre la cobertura real del PAP en Antofagasta, según los registros ciertos propios. De hecho, ese registro es de la CMDS y nos conversaba, o refleja, ¿cierto?, cómo fue disminuyendo pre y post pandemia la cobertura real del PAP, la citología que generalmente está ocupándose hace bastantes años ya, de hecho ya lleva una cantidad enorme de tiempo, lo cual no significa que sea mala o que sea realmente
nos sirvió. Sin embargo, hay tecnologías que hoy en día son mucho más eficientes respecto a la búsqueda o detección temprana del virus papiloma. ¿Qué nos refleja esto? Hoy en día nos está reflejando que el PAP, ¿cierto?, después del 2019, entre 2020 y 2021, incluso hasta la actualidad en unas diapositivas que me viene más adelante, no ha sobrepasado el 40%, sí, como sale ahí, respecto a lo que es la cobertura real para nuestra ciudad. De hecho, este documento que está ahora en pantalla también refleja, según el Plan Comunal de Antofagasta 2025-2029, que para los años entre 2020 y hasta el corte de junio 2024, el primer semestre de 2024, sigue siendo una cobertura baja menor al 40%. Y de otra cosa que llama la atención, que independiente, ¿cierto?, que hoy en día hay nuevos lineamientos que hablan, ya por lo menos unos cerca de 5 o 8 años atrás, de que ya hay recursos para virus papiloma. El virus papiloma que se toma hoy en día en la red pública es una genotipificación acotada, es decir, un cotest acotado para lo que es el virus papiloma, y hoy en día nuestro estudio lo que propone desde el 2023, que ya venimos haciendo, una genotipificación extendida. Sí, era lo que te preguntaba también fuera de cámara, que es que muchas mujeres que han tenido o han sufrido de virus del papiloma humano dicen, pero si yo tenía mi PAP al día, ¿por qué no fue detectado? Exacto, porque hay una detección temprana precoz, ¿cierto?, con esta genotipificación, porque como muy bien dice su palabra, estos genotipos buscan, ¿cierto?, generalmente buscar tamizar a través de ADN específicamente si existe o no estos genotipos que generan alto riesgo para cáncer o bajo riesgo para cáncer. En el año 2023 tuvimos la oportunidad de generar esta investigación donde se buscaba la coinfección entre virus papilomas de alto riesgo, bajo riesgo y también de algunas infecciones de transmisión sexual, para lo cual pudimos encontrar, ¿cierto?, que bueno, primero Antofagasta escapa más allá de la media que propone el Instituto de Salud Pública y otras líneas referenciales. Antofagasta tiene para nuestro estudio 2023 reflejó más del 30% de coinfección o de infección relacionada entre una más cepas o entre una más cepas e ITS. Entonces, nosotros llamamos, sin duda... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay virus del papiloma humano y otra enfermedad de transmisión sexual? Sí, exacto. Nosotros hicimos para el estudio 2023 un análisis de coinfección de distintos genotipos de virus papiloma humano, además para gonorrea, clamidia y otras infecciones de transmisión sexual, y asociamos, ¿cierto?, algunos riesgos, y de hecho dentro de los riesgos se dice, o dentro de nuestros resultados, que el más del 70% de las personas que tenían alguna ITS tenía efectivamente virus papiloma, y aquí, ¿cierto?, donde se hace también un llamado a la población a que siempre debiéramos resguardarnos, no solamente para tener una conducta anticonceptiva, es decir, respecto a lo que es traer bebés, sino que también una conducta sexual segura, es decir, con las respectivas barreras, o incluso tamizándonos constantemente para evitar riesgos, disminuyendo, ¿cierto?, nuestra cantidad de parejas sexuales si es que no vamos a tener conductas seguras. Pero bueno, como dice por ahí una muy buena amiga mía de voluntariados, sin gorrito no hay fiesta, y es la idea. Es decir, sin barreras, que hoy en día puede ser preservativo de pene o externo, o preservativo de vagina o interno, como se le llama también, podemos hacer sin duda una mejor protección. No solamente como resguardarnos de no tener hijos, sino que también de todas las infecciones de transmisión sexual que nos abordan hace muchos años, hace más de 10 años que Antofagasta lidera cifras relacionadas a VIH, a sífilis, y hoy en día, ¿cierto?, también a través de estos estudios estamos conociendo que lamentablemente también se lidera a través de cifras de virus papiloma, y además virus papiloma en el cáncer cervicuterino para este caso, pero también podríamos ir analizando, que eso esperamos, otras cepas de virus papiloma en otras áreas. El virus papiloma puede estar en la orofaringe, puede estar en la zona anal y en otras áreas, ¿cierto?, que pueden generar un cáncer. De hecho, puede generar más de 5 tipos de cánceres. Hoy en día están investigados 6 relacionados a virus papiloma. Porque el virus papiloma, ahí me desmitificas tú, ¿es portado por los hombres? No. El virus papiloma es portado por toda persona que pueda tener actividad sexual riesgosa. Es decir, no solamente por los hombres. Generalmente se piensa, ¿cierto?, sí, que el hombre es el que transmite de una mujer a otra. Bueno, en realidad todas las personas transmitimos. De hecho, hay una cifra por ahí que habla entre las primeras diapositivas relacionada a lo que es la persistencia. Ahí está, la anterior, la que sale. Esta imagen, ¿cierto?, nos refleja la persistencia
persistencia viral, porque bueno, gran parte de las mujeres y las personas que tenemos una vida sexual activa vamos a tener el virus papiloma humano en gran parte de nuestro periodo activo, ahora de actividad sexual. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que muchas de estas veces lo vamos a adquirir, pero no todas las veces vamos a tener una infección persistente. Y esto es lo que busca, ¿cierto?, los estudios relacionados al virus papiloma. Primero, saber si tenemos algún genotipo de alto riesgo en esta nueva etapa 2025, lo que estamos analizando ahora en el Hospital UA, y saber si es que hubo alguna persistencia futura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Citándolas nuevamente de aquí a un año, año y medio, para saber, ¿cierto?, si realmente hubo una autoeliminación o si hubo algún proceso de infección persistente, donde tendríamos que derivar. De hecho, ahí salían unas nuevas guías, unos nuevos documentos que estábamos conversando respecto a lo que es la guía clínica. Hay una guía clínica 2015, ¿cierto?, que hemos estado trabajando por mucho tiempo en las matronas relacionadas a la citología, al Papa Nicolau, detección precoz del cáncer cervicuterino y también, ¿cierto?, con algunas formas de detección de virus papiloma. Sin embargo, no era un plan a nivel nacional. Hoy en día hay un plan a nivel nacional para detección a través de técnicas avanzadas como virus papiloma humano, y de hecho se está conversando mucho de la autotoma. No sé si has escuchado algo de eso. Sí, algo he escuchado. De hecho, viene a través de la guía 2024, que sale un poquito más adelante. Ahí. Esta guía 2024, ¿cierto?, que es los nuevos lineamientos operativos para la implementación del autotoma. Ya estamos conversando de la detección, ¿cierto?, de virus papiloma a través de estas nuevas técnicas avanzadas. ¿Qué significa esto? Que ya en Chile se está planeando, ¿cierto?, hacer un proceso de autotoma, pero sobre todo para las mujeres que muchas veces por tiempo, por distintas características, no van a su matrona, a su ginecobstetra a tomarse la muestra de citología o de virus papiloma. ¿Y qué dice estos nuevos lineamientos? Que las mujeres sobre 30 años, ¿cierto?, idealmente debiéramos tomar análisis de detección de virus papiloma, e incluso se debiera ofrecer en las personas que se hace seguimiento, rescate o búsqueda, el tema de autotoma. Y pues por esto, ¿cierto?, que nosotros ahora como Hospital UA y Obstetricia nos hemos unido junto con el Departamento de Tecnología Médica, Laboratorio de Biología Molecular, para hacer este proyecto el día miércoles. Nosotros vamos a comenzar el día miércoles a hacer este proyecto de etapa 2, le dijimos, respecto a virus papiloma humano, donde buscamos comparar, ¿cierto?, a través de una búsqueda proactiva de muestras, la efectividad entre una toma de muestra gold standard, que es a través de un profesional matrona, y versus una autotoma de muestra, además de conocer qué percepción tienen o tendrán estas 400 cupos, 400 mujeres que vamos a tener en el Hospital UA respecto a este nuevo dispositivo que vamos a ocupar en Antofagasta, y el cual sugiere también estos lineamientos, que es el Evalin Brach. Hay una imagen, ¿cierto?, que está por ahí del Evalin Brach, y creo que ahí está. Esta propuesta de estudio, como decía ahí, es un estudio transversal con recolección de datos proactiva y que nos va a llevar además a evaluar la aceptación de este dispositivo, que es el que está ahí abajito con un color un poquito rosado, violáceo, ¿cierto? Este tiene la característica de ser un dispositivo de similar ocupación, por ejemplo, a un tampón, pero con la diferencia, ¿cierto?, que una vez esté introducido, lo doy 5 vueltas y después lo extraigo, lo almaceno y lo entrego, donde se vea según la instrucción. Se va a buscar, ¿cierto?, a través del lineamiento de que las personas puedan adquirir esto, que les llegue a su casa y después lo hagan llegar a los centros de salud. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo en este estudio? Que la colega tome la muestra en el box. Usted después se va al baño con la explicación, la inducción de este dispositivo, y usted misma se lo toma y nos cuenta. Y ahí se evita el uso del espéculo. Exacto, nos cuenta. ¿Qué le parece? ¿Le parece mejor que lo tome una matrona con espéculo? ¿O le parece mejor usted tomarse la muestra sola en el baño? ¿Le pareció buena la explicación previa? ¿Le pareció buena quizás la sensación? ¿Cómo estoy yo tomándome? ¿Tengo algún susto? ¿Qué genera en mí, ¿cierto?, aplicarme o autotestearme el virus papiloma humano? Porque esto además vamos a tener que comparar la parte clínica, ¿cierto?, los datos respecto a qué encontramos y qué no, respecto a la toma tradicional versus la autotoma, y también respecto a la propia percepción, ¿cierto?, de lo que significa tomarme una automuestra. Hoy en día tenemos autotest de virus de VIH, tenemos autotest de embarazo hace muchos años. ¿Por qué no tomarnos también respecto al virus papiloma humano, más conociendo que uno de los tercer cánceres en Chile que genera muerte en nuestro país, siendo uno
cáncer, totalmente prevenible. De hecho, que tiene garantía explícita de salud. Entre los 25 y 64 años podemos salvar a un montón de mujeres chilenas, ¿cierto?, que hoy en día están falleciendo al menos 2 al día por cáncer en nuestro país, cáncer de útero. Vale, bueno, mucha información el día de hoy, te agradezco harto. Me gustaría cerrar con una última cosa, que es, hoy hablamos de mitos del virus del papiloma humano, que acabamos de decir un fake news directamente en pantalla, que es que lo portaban los hombres, ¿cierto? Un montón de mitos sobre la lactancia, sobre el parto, sobre cosas que tenemos que saber, sobre este decreto exento que nos tuvo ahí con la discusión en términos mediáticos. ¿Cómo crees tú que se combate la desinformación? Quiero como ese cierre, un último llamado. ¿Cómo desde la matronería, desde la obstetricia, combaten todos estos mitos con educación sexual reproductiva, que además debería como extenderse, ¿cierto?, a nivel familiar, no solo centrado en las mujeres? Totalmente. De hecho, nosotros vamos durante el año a una cantidad enorme de actividades. Yo diría que casi, o al menos cada 1 o 2 semanas, estamos yendo a distintas actividades en colegio, hoy en día centro incluso de juntas de vecinos. De hecho, el día de mañana también tenemos una actividad con la Seremi de Salud, donde vamos a trabajar 6 líneas de proyectos relacionadas a la salud integral de la comunidad. También estamos trabajando continuamente también con las organizaciones civiles, como por ejemplo Nueva Aura, Arpevi. Estamos trabajando de la mano con la mesa regionales de cáncer, de VIH, y también, ¿cierto?, tratando de llegar a establecimientos, como decía, de colegios públicos, privados, liceos, jardines, y últimamente también, y hace unos años atrás, estábamos trabajando incluso con las casas de adulto mayor. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una casa de adulto mayor con el trabajo de matronería? De hecho, muchas veces las personas mayores dicen, pues si ya yo no voy a tener guagua, voy a tener leche en polvo. Y digo, bueno, sí es importante, porque independiente de que uno no vaya a tener un bebé, la matronería, ¿cierto?, es necesaria totalmente en todas las etapas del ciclo vital, y en las personas mayores hoy en día, además, lamentablemente, ¿cierto?, han habido un aumento de infecciones de transmisión sexual, entre otros. Claro, ya no hay miedo a tener hijos, pero la infección de transmisión sexual no ve raza, no ve etnia, no ve edad, no ve nada. Entonces, por eso es importante transmitir esta educación a todas las personas de la familia respecto a lo que es, sobre todo, prevención de la infección de transmisión sexual, que lamentablemente en Antofagasta lo tenemos como liderando hace mucho tiempo. También en la protección, por ejemplo, respecto a las vacunas, muchas veces movimientos antivacunas, virus papiloma, entre tantas temáticas que podemos conversar en la familia, que sin duda pueden ser una forma de prevenir. Y ¿por qué no? Invitarlos también a conversar, a animar a las mujeres entre 25 y 64 años, que sean FONASA o ISAPRE, que tengan útero y no tengan antecedentes de cáncer de uterino o alguna infección actual local en la zona genital, a que participen de este estudio. Les voy a dejar, ¿cierto?, el flyer para que puedan, ojalá, ayudarnos a difundir. Necesitamos 400 mujeres que lleguen a nuestro Hospital UBA, que se contacten, ¿cierto?, a las redes telefónicas y pregunten por este estudio para que puedan acceder a él de forma totalmente gratuita. Lo único que se requiere, ¿cierto?, es que llenen alguna encuesta que les van a preguntar, ¿cierto?, a nuestra estudiante, con nuestra matrona Verónica Callejas, que es la coordinadora del Hospital UBA en el área ginecobstétrica, y que ella, ¿cierto?, les van a estar haciendo todas las propuestas del estudio para que participen. Es un examen que generalmente en sistema privado vale muy caro. En algunas clínicas, no voy a nombrar las cuales, pero puede costar sobre 100.000 pesos, y lo mínimo que lo van a encontrar en el sistema privado es 70.000, y en el Hospital UBA, para las personas que cumplen estos requisitos, es gratuito, y las que no cumplen el requisito también pueden acceder de una forma mucho más económica, que no supera generalmente los 40.000 pesos. Hay que recordar que el Hospital UBA además está teniendo generalmente campañas, como lo tuvo este sábado, respecto al operativo para implante subdérmico gratuito con cupos limitados. Así que también los dejo invitados a que busquen en Instagram o en redes sociales la página del Hospital UBA, donde generalmente todas las personas que estamos haciendo estudios gratuitos, beneficios gratuitos para la población, ¿cierto?, pueden acceder a ellos. De hecho, también hay atenciones gratuitas de pediatría. He visto que las chicas están sanos, exacto, sí. Con muchas actividades que son generalmente pagadas en el Hospital UBA, las pueden encontrar de manera gratuita, y eso también ayuda a que sigamos formando profesionales para la región de Antofagasta. Bien.
Valeria, muchas gracias por toda la información que nos has entregado hoy, por la concientización respecto al rol de las matronas y los matrones, que son poquitos, pero existen. Así que bueno, esperamos tenerte ahí para hablar en extenso del papiloma humano, que nos quedó ahí más a la baja, pero te invitamos nuevamente por la oportunidad. Ya. Muchas gracias, Javiera. Bien, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de U al Día la próxima semana para conversar con otro invitado y revisar también las últimas noticias que están cubiertas dentro de nuestra universidad. Este video y todos los del U al Día lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube U Antofagasta TV. Muchas gracias. Universidad de Antofagasta presentó UA al Día, una nueva ventana de conexión informativa para la comunidad.